Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. En esta ocasión estaremos analizando las propiedades físicas de los canales. Hagamos una comparación entre el flujo en las tuberías y flujo en los canales. Para una tubería tenemos que la energía está compuesta o está formada por tres tipos de energía. La energía potencial, la energía de presión y la energía de velocidad. Esas eran las tres cargas que ustedes tenían en una tubería. Carga de elevación, carga de presión, carga de velocidad. Entonces, la sumatoria de estos tres elementos hacen la energía en el punto 1. Ok, decíamos que en el punto 2 igual va a tener una carga de elevación, una carga de presión, una carga de velocidad, pero desde que el fluido salió del punto 1 y llegó al punto 2, ocasionó una pérdida de energía. Eso fue lo que analizaron en hidráulica 1. Ahora miremos el caso de los canales. En el caso de los canales, tenemos que la energía depende de una elevación también. Esto de acá es un tirante o la profundidad que tiene el flujo. Acuérdense que el canal va a tener cierto fluido y ese fluido va a tener una profundidad hidráulica, que sería la Y. Y va a depender también de la carga de velocidad. Igual, desde que sale de este punto hasta que llega al otro punto, se ocasionó una variación, ¿no? Entonces, en este caso tienen una elevación diferente, tienen una profundidad 2, tienen una carga de velocidad y tienen una pérdida de energía. Y esto representa la línea de energía. Ahora, ¿qué pueden notar en comparación con una tubería? Podemos notar que en los canales no hay una carga de presión. No hay una carga de presión porque los canales son estructuras que están expuestas a la atmósfera. Entonces la presión se considera cero, ¿no?, en la superficie del fluido. Entonces esa es la diferencia, ¿ve? La energía, entonces podemos decir que la energía en este punto, la energía 1 va a ser igual a la energía 2. Entonces, recordemos la ecuación. La carga de presión más la carga de elevación más la carga de velocidad va a ser igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de elevación en el punto 2 más la carga de velocidad en el punto 2. Pero ahora acuérdense que se ocasionaron pérdidas de energía, ¿no? Entonces hay que representar esas pérdidas de energía, que serían las pérdidas desde 1 hasta 2, las pérdidas que ocurrieron. Ahora miremos para el canal. Entonces para el canal tendrían una Z1, que es la elevación, más el tirante 1, más la carga de velocidad, y eso va a ser igual a la elevación en el punto 2, más el tirante 2, más la carga de velocidad en el punto 2, más las pérdidas de energía que se ocasionaron desde el punto 1 hasta el punto 2. Analicemos ahora qué pasa con el comportamiento del fluido en un canal cuando variamos la sección transversal. Entonces veamos las siguientes propiedades. Por ejemplo, para una contracción. En esta figura se puede notar que el canal pasa de un ancho mayor a un ancho menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una contracción. Cuando ocurre una contracción podemos ver aquí el perfil del fluido. Tienen el tirante y tienen la carga de velocidad. Igual, tirante, carga de velocidad. Entonces, si se fijan, hay una disminución del tirante y un aumento de la carga de velocidad. Entonces podemos decir que cuando viene de una sección mayor a una sección menor, entonces el tirante 1 o el tirante arriba es mayor que el tirante aguas abajo y que la velocidad agua arriba
es menor que la velocidad aguas abajo. Ahora miremos el caso contrario. Ahora tienen un canal que tiene una sección menor y ocurre un ensanchamiento. Aquí tienen una sección mayor. Entonces, ¿qué pasa con el fluido? Si se fijan, el tirante 1 es menor que el tirante 2, pero la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces podemos establecer lo siguiente. Para un ensanchamiento, el tirante 1 menor que el tirante 2. La velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Determinar la profundidad de flujo aguas abajo si se realizó un aforo y se obtuvieron los siguientes resultados. El tirante 1, 3 metros. La velocidad 1, 3 metros por segundo. El ancho aguas arriba, 3 metros, y luego se disminuyó a 2.5 metros. Entonces ocurrió una contracción. Pasó de un ancho de 3 metros a 2.50 metros. Entonces anteriormente habíamos establecido que cuando pasa o cuando tenemos un canal y se reduce su ancho, entonces tenemos que el tirante 1 disminuye y que la velocidad aumenta. Entonces, esto podemos resolverlo aplicando continuidad. Entonces, la continuidad establece lo siguiente. Establece que el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. Pero recordemos que estamos trabajando con un canal rectangular. Entonces, ¿a qué va a ser igual el caudal? El caudal va a ser igual a velocidad por área. Entonces, quiere decir que va a ser igual al área 1 por la velocidad 1, velocidad 2 por el área 2. Pero también podemos sustituir, porque el área va a ser igual al ancho por el tirante. Entonces tendríamos tirante 1 por ancho 1. Y esto va a ser igual a la velocidad 2 por el tirante 2 por el ancho 2. Entonces de ahí podríamos despejar la velocidad y dejarla en función del tirante. Entonces sustituyamos, podemos sustituir también de una sola vez aquí. Entonces sustituyamos la velocidad 3 metros por segundo. El tirante 3 metros. El ancho, aguas arriba 3 metros. Y esto va a ser igual a la velocidad 2, que no conocemos, por el tirante 2, que tampoco conocemos, por el ancho 2, que se redujo a 2.50 metros. Ahora sí podemos calcular. Entonces, quiere decir, despejando de acá, quiere decir que la velocidad 2 va a ser igual a 3 por 3 por 3 entre, pasaría a dividir 2.50 y el tirante. Entonces sería entre 2.50 por el tirante 2. Resolviendo eso, le va a quedar que la velocidad va a ser igual a 10.8 sobre el tirante 2. Y ahí tenemos la primera parte. Ya tenemos la velocidad 2 en función del tirante 2. Como ya tenemos la velocidad 2 en función del tirante 2, entonces podemos aplicar energía en dos puntos del canal. Entonces vamos a aplicar la ecuación de energía entre un punto que esté aguas arriba y un punto que esté aguas abajo. Agua arriba, agua abajo. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de energía?
La ecuación de energía dice que la energía 1 tiene que ser igual a la energía 2, el principio de conservación de energía, ¿no? Entonces, para un canal tenemos que la energía va a ser igual al tirante más la carga de velocidad. Entonces, esto va a ser igual también en el punto 2. Pero recordemos que nosotros ya encontramos una velocidad 2 y que esa velocidad 2 nos quedó en función del tirante 2. Entonces sustituyamos. Quiere decir que el tirante 1 más la carga de velocidad 1 va a ser igual al tirante 2 más, sustituyamos, 10.8 entre el tirante sub 2 elevado al cuadrado entre 2. Sigamos resolviendo esto. El tirante 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual a y sub 2 más, esto es como que estuviera dividido entre 1. Entonces podemos multiplicar los extremos y podemos multiplicar los medios. Entonces quedaría 10.8 al cuadrado por 1, ¿no? 10.8 al cuadrado por 2 veces la gravedad por y sub 2 al cuadrado. Sí, está afectado por este cuadrado de acá. Sigamos simplificando. Entonces, y sub 1 o el tirante 1 va a ser igual a más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad va a ser igual al tirante 2 más, pueden resolver esto de acá, 10.8 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es 9.81, ya la pueden sustituir. Entonces si sustituimos, esto les va a dar 5.94 entre y sub 2 al cuadrado. Ok, entonces podemos sustituir. El tirante es 3, la velocidad es 3 también, 3 metros por segundo, entre 2 por 9.81. Esto va a ser igual. Podemos sacar un mínimo común para resolver esta fracción, ¿no? Para resolver esta fracción. Entonces, sería y sub 2 al cuadrado. Ahora, y sub 2, esto de acá viene dividido entre 1. Entonces podemos resolver este valor, que es y sub 2 entre 1, y sub 2 al cuadrado. Por y sub 2 le daría y sub 2 al cubo. Ahora, más, aquí tenemos y sub 2 al cuadrado entre y sub 2 al cuadrado sería 1, ¿no? Multiplicado por 1 por 5.94, entonces eso les da 5.94. Les repito, sacamos este valor que sería el mínimo o el denominador. Entonces, y sub 2 al cuadrado entre 1 es y sub 2 al cuadrado por y sub 2 al cubo. Y sub 2 al cuadrado entre y sub 2 les daría 1 por 5.54, 5.54. Entonces ustedes tienen ese valor. Pero queremos todavía seguirlo simplificando. Podríamos ahora multiplicar toda esta expresión por y sub 2 al cuadrado. Esta no podría ser la única manera, no puede haber otra manera de despejarlo. Eso también ustedes podrían hacerlo como ustedes quieran. Entonces, resolviendo esta parte, si ustedes resuelven esto de acá, eso les va a dar 3.46. 3.46 multiplicado por y sub 2 al cuadrado. Entonces quiere decir que les va a dar 3.46 y sub 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual. Se simplificaría, ¿no? Multiplicar esto por esto se va a simplificar. Entonces quiere decir que quedaría y sub 2 al cubo más 5.94.
Ahora ordenemos esa ecuación. Quiere decir que y sub 2 al cubo menos 3.46 y sub 2 al cuadrado más 5.94 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Enviar esta expresión para este otro lado y después lo igualé a 0. Entonces ahora tenemos una ecuación cúbica. Ahora, esa ecuación cúbica ustedes la pueden resolver en la calculadora. Entonces, la calculadora le va a dar dos resultados. Entonces, los resultados son los siguientes. Le va a dar un valor de 2.06 y le va a dar un valor de 2.54 y les va a dar un valor imaginario o les puede dar un valor negativo. Entonces ustedes inmediatamente van a eliminar los valores negativos o los valores imaginarios, ¿no? Entonces ustedes pueden trabajar con dos tirantes porque tienen dos respuestas. Entonces pueden trabajar con un tirante de 2.06 y pueden trabajar con un tirante de 2.54. Como ya tenemos los tirantes, podemos calcular la velocidad. Entonces la velocidad en el punto 2. Vamos a calcular dos velocidades. Entonces, habíamos encontrado que la velocidad 2 va a ser igual a 10.8 entre y sub 2. Entonces trabajemos con la primera opción. Ustedes tienen la velocidad 2 va a ser igual a 10.8 entre el valor que les dio el tirante, que es 2.06. 2.06. Y eso les da un valor de 5.24 metros por segundo. La velocidad 2 va a ser igual también a 10.8 entre el siguiente tirante, 2.54, entre 2.54. Y esto va a ser igual a 4.25 metros por segundo. Entonces ustedes podrían trabajar con las dos velocidades. Depende también del funcionamiento del canal. ¿Para qué quieren ese canal? Si quieren que vaya a una velocidad alta el agua o quieren que vaya a una velocidad más baja. Entonces, recordemos que se tiene que conservar la energía. Entonces, la energía 1 decíamos que va a ser igual a la energía 2. Sí, que de ahí fue donde pudimos calcular esa velocidad, la velocidad agua abajo. Pero también se tiene que cumplir la continuidad. Y la continuidad nos establecía que el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. Veamos si eso es cierto. El agua arriba tenemos, bueno, el caudal va a ser igual a la velocidad por el área, pero el área va a ser igual al ancho por el tirante. Entonces quiere decir que el caudal 1 va a ser igual. La velocidad agua arriba es de 3 metros por segundo. El ancho del canal agua arriba es de 3 metros. El tirante agua arriba es de 3 metros también. Entonces quiere decir que son 27 metros cúbicos por segundo. Ahora analicemos la primera opción. Quiere decir que el caudal 2 va a ser igual a la velocidad 2, que sería 5.24, por el ancho del canal. Acuérdense que el ancho del canal disminuyó, ahora es de 2.05, nos dice el ejercicio, 2.50, perdón. Esto de acá, 2.50 es el ancho. Entonces sería 2.50. Y el tirante que nos dio es de 2.06. Resolviendo eso, les da 26.99.
pero recuerden que perdimos decimales. Entonces, si trabajan con todos los decimales, les va a dar 27 metros cúbicos por segundo. Ahora miremos la otra opción. La otra opción es que el caudal 2 va a ser igual. El valor que encontramos de la velocidad es de 4.25, la siguiente velocidad. Entonces sería 4.25 por el ancho del canal, que es de 2.50, ¿no? Abajo, por el tirante 2, 2.54, que es el mismo que tenemos acá. Entonces, 2.54. Y esto va a ser igual, si resolvemos eso, les va a dar 26.99. Redondeado es de 27 metros cúbicos por segundo. Entonces nosotros ya tenemos hasta ese punto, ya tenemos resuelto la velocidad agua abajo, y solo nos quedaría resolver, o nos quedaría por encontrar, el ancho mínimo del canal. Ahora vamos a calcular el ancho mínimo que se necesita, que necesita el canal. Entonces, para un ancho mínimo se necesita un tirante crítico. Entonces, veamos el siguiente gráfico. El mismo gráfico que trabajamos, ¿no? Nada más que ahora vamos a trabajar en esta parte de acá. Va a estar actuando un tirante crítico. Y aquí van a tener una velocidad crítica. Entonces, establezcamos lo siguiente. La energía crítica va a ser igual a la energía mínima. Y anteriormente ya habíamos analizado que la energía mínima va a ser igual al tirante 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces podemos igualar también de la ecuación que dice que la energía mínima también va a ser igual a 3 medios del tirante crítico. Entonces igualemos esas dos ecuaciones. Podemos decir 3 medios del tirante crítico va a ser igual al tirante 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces podemos sustituir 3 medios del tirante crítico va a ser igual. El tirante 1, 3 metros. Velocidad 1, 3 metros por segundo al cuadrado. Entre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Despejemos. Entonces quedaría que el tirante crítico va a ser igual a 3 al cuadrado entre 2 por 9.81 sería multiplicado, este 2 pasaría a multiplicar, este 3 pasaría a dividir. Entonces sería por 2 y todo eso dividido entre 3. Entonces, resolviendo eso, tenemos que el tirante crítico va a ser igual a 2.31 metros. Y ya tienen el tirante crítico. Es el tirante crítico. Anteriormente analizábamos la siguiente fórmula. El tirante crítico va a ser igual a la raíz cúbica, de el caudal unitario al cuadrado entre la gravedad. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. El tirante crítico lo podemos elevar al cubo. Igual, la otra parte la podemos elevar al cubo para simplificar esa raíz. Entonces nos quedaría, esto de acá es lo mismo decir que esté elevado a la 1/3.
Entonces vamos a elevarlo al cubo también para poder simplificarlo. Entonces quiere decir que el tirante crítico al cubo va a ser igual, se simplificarían este cubo con un tercio, ¿no? Entonces va a ser igual al caudal unitario al cuadrado entre la gravedad. Pero lo que andamos buscando ahorita es encontrar el caudal unitario. Entonces, de esta fórmula podemos decir que el caudal unitario va a ser igual al tirante crítico al cubo por la gravedad. Pero como esto de acá estaría al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Entonces sustituyamos. Esto igual lo podemos dejar como una fórmula establecida, si ustedes quieren, para no estar despejando a cada rato la misma ecuación o de esta ecuación. Entonces ya la pueden anotar como una fórmula. Entonces quiere decir que el caudal unitario va a ser igual. El tirante crítico, 2.31. 2.31 al cubo por 9.81. La raíz cuadrada. Entonces, al resolver eso, les va a dar que el caudal unitario va a ser igual a 11 metros cuadrados sobre segundo. También definimos anteriormente que el caudal unitario, la unidad de medida, es metros cuadrados por segundo. Entonces, si nosotros tenemos un caudal unitario, podemos calcular un ancho mínimo. Entonces, el caudal unitario va a ser igual al caudal total entre el ancho mínimo. Despejando, podemos decir que el ancho mínimo va a ser igual al caudal entre el caudal unitario. ¿Cuál es el caudal que está pasando por ese canal? 27 metros cúbicos por segundo. Entonces quiere decir que va a ser igual a 27 metros cúbicos por segundo entre 11 metros cuadrados por segundo. Entonces, al resolver eso, ustedes tienen que el ancho mínimo que tiene que tener ese canal es de 27 entre 11, 2.45 metros. Y ahora sí, ya tenemos resuelto el ejercicio.